Muy buenas tardes, mi nombre es Nayeli Guadalupe Vanegas Campa, encargada de sala, y siendo las 12 horas con 14 minutos del día jueves 12 de julio del año 2018, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias número 7 del Juzgado de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, a efecto de celebrar audiencia intermedia dentro de la carpeta administrativa número 3920/2017, la cual se deriva a su vez de la carpeta de investigación número 16.081/2017, misma que se sigue en contra de la persona de nombre Eric Puentes Sauceda por la probabilidad de que cometió el hecho que la ley señala como delito, siendo este el de maltrato infantil, así como el de lesiones simples previstos por el artículo 142N y 206 respectivamente, fracción primera del Código Penal para el Estado de Jalisco. Ilícito cometido en agravio de la menor identificada por sus iniciales PEPG por los hechos denunciados por la persona de nombre Juanita Guerrero Alba. Se solicita a los asistentes ponerse de pie para recibir al juez tercero de control y juicio oral, licenciado Horacio Vega Pámanes, quien presidirá la presente audiencia. Pues bien, una vez que ha sido señalada por parte de la encargada de sala la naturaleza de la presente audiencia, procede a llevar a cabo la individualización de las partes en la misma. Por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, ¿quién comparece? Gracias, señoría. Jesús Torres Ramírez, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación contra el Delito de Trata de Personas, Mujer, Menores y Delitos Sexuales de la Fiscalía Central, con datos y formas de notificación ya proporcionados a la administración de este honorable tribunal. ¿Y me acompaña? Buen día, señoría. Su servidor abogado Óscar Solorio Becerra, asesor jurídico de la víctima y el ofendido, con carácter ya reconocido y datos previamente registrados. ¿Y me acompañan? Buenas tardes, señoría. Agente de Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, abogado Jaime Sandoval Guzmán, con datos y formas de notificación ya registrados. Bien, gracias, buenas tardes a ustedes. Por parte de la defensa, ¿quiénes comparecen? Abogado Óscar Márquez Aceves, con el carácter previamente reconocido de defensor particular. ¿Vaya? Martín Márquez Carpio, abogado también, reconocido también en este tribunal, cuyos datos de registro y formas de notificación también ya quedaron anotados. Abogado Daniel Hernández Silva, con número de cédula profesional PEJ 297765, expedida por la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco. Gracias. ¿Me puede repetir su nombre, por favor? Daniel Hernández Silva. Señalando como forma para recibir notificaciones la finca marcada con antelación por mis compañeros codefensores. Gracias. ¿Lo molesto con su número de cédula profesional, por favor? PEJ 297765. Ok, gracias. ¿Y le acompañan a ustedes, abogados? Eric Puentes Sauceda, imputado. Señor Eric Puentes Sauceda, ¿al día de hoy tiene alguna duda respecto de sus derechos constitucionales o procesales? No. Gracias. Abogados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿quién de ustedes llevaría el uso de la voz en la presente audiencia? Nos llevaríamos los tres de manera respetuosa y ordenada, señor juez. Y si me permitiera, nada más para solicitarle que en este momento se estaría nombrando como abogado Daniel Hernández Silva para que se le diseñara el cargo de ser posible, señor juez. Ah, bien. ¿No lo tiene designado ya en la carpeta? Ok, bien, gracias por la aclaración y primero resuelvo. Pues, con fundamento en el citado dispositivo legal invocado, se autoriza a la defensa el uso indistinto del uso de la voz en la presente audiencia, únicamente con la petición de siempre de que sucedan en sus argumentos para que me permitan tomar nota de los mismos. Bien, señor Eric Puentes Sauceda, dentro de sus derechos constitucionales o procesales, como usted lo recordará, existe el que usted pueda designar tener una defensa técnica adecuada en este sistema de justicia penal. El día de hoy se encuentran a su costado derecho los abogados Martín Márquez Carpio
Óscar Márquez Aceves, pero también le acompaña el abogado Daniel Hernández Silva. Por lo tanto, le pregunto yo a usted si también lo designa como su abogado defensor para que lo asesore y lo defienda en la presente causa. Sí, se lo designo. Bien, licenciado Daniel Hernández Silva, como usted ha escuchado, ha sido designado como abogado defensor por parte del imputado, el señor Eric Puentes Sauceda. Por lo tanto, le pregunto yo a usted si acepta y protesta el desempeño del cargo conferido. Acepto y protesto. Bien, pues se le tiene por designado en términos de lo expuesto por el artículo 20, apartado B de los derechos de toda persona imputada, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y aceptando el cargo de conformidad a lo que prevén los artículos 115 y 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Señor Eric Puentes Sauceda, le recuerdo que otro de sus derechos que tiene usted es el de poder tener una comunicación con sus abogados defensores durante el desarrollo de esta audiencia para cualquier duda, aclaración o precisión de lo que aquí se diga, pero se le pide que esa comunicación sea muy sigilosa para que no se altere la disciplina de la audiencia. ¿Le queda claro lo anterior? Sí. Gracias. Pues una vez que han sido debidamente individualizadas las partes en la presente audiencia, en concepto de este juzgador, se reúnen las condiciones necesarias para su celebración y como consecuencia de ello se ordena su apertura. Pues como ya se dijo, se trata de una audiencia intermedia, lo anterior dentro de la carpeta administrativa número 3920, diagonal 2017, que se deriva a su vez de la judicialización de la carpeta de investigación número 16081, diagonal 2017. En razón de ello, le otorgo el uso de la voz al agente del Ministerio Público. Gracias, señoría. Bueno, de conformidad con lo previsto por los artículos 334 y 335 y 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedo a exponer de manera resumida la acusación formulada ante su señoría y presentada con fecha 8 de mayo del presente año, dándose por aperturada la etapa intermedia en su fase escrita, y el día de hoy estamos reunidos ante su señoría en esta sala de control de juicio oral para iniciar la fase oral de dicha etapa al tenor de lo siguiente. En cuanto al acusado, se trata del señor Eric Puentes Sauceda, de generales ya manifestadas y por lo que tengo entendido son de carácter reservado, toda vez que así lo decidió el señor Eric Puentes. Por tal motivo omitiré mencionar sus generales, y tiene como abogados a los profesionistas ya individualizados en esta audiencia, que son el abogado Martín Márquez Carpio, Óscar Márquez Aceves, Graciela Olivia Olivares Chávez y Joaquín Rivera Mesa, con domicilio en la calle Pedro Moreno, número 1250, interior número 22, en la colonia americana de la ciudad de Guadalajara. En cuanto a la víctima, se trata de la femenina de identidad reservada, de iniciales PEPG, de 16 años al momento de la comisión de los hechos, y de generales también reservadas, como ya se estableció. Su progenitora, la ofendida Juanita Guerrero Alba, mexicana, casada, comerciante, nacida en Guadalajara, Jalisco, con domicilio en la calle Maquinistas, 1410, en la colonia Artesanos en Tlaquepaque. Como asesor jurídico, el licenciado Óscar Solorio Becerra y el licenciado José Antonio Quijas Barragán, con domicilio en la finca marcada con el número 493, interior 6, letra A, de la avenida Chapultepec Sur, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En cuanto a los hechos que se le imputan al señor Eric Puentes Sauceda, establecer que el señor Eric es progenitor de la menor víctima, quien actualmente cuenta con 17 años de edad, pero desde que la víctima contaba
con la edad de 8 años, el señor Eric Puentes Sauceda comenzó a agredirla de manera física como verbal, pegándole en brazos, pechos, pateándola en sus piernas y la insulta con palabras como mensa y ramera. Es por lo que el día 17 de enero del año 2017, aproximadamente a las 17:30, cuando la víctima se encontraba laborando en el comercio propiedad de la familia, con nombre Carnicería Esmeralda, la cual se ubica en la calle Mojonera número 65, en la colonia Las Juntas, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, es cuando la víctima se encontraba recargada en unas cajas de tocino, cuando el señor Eric Puentes Sauceda comenzó a golpearla sin ningún motivo, ya que el señor Eric tomó una chaira y con ella golpeó la economía corporal de la menor, motivo por el cual la víctima, para no tener un problema mayor, salió de la negociación, dirigiéndose a una camioneta que se encontraba estacionada a las afueras del comercio, vehículo que conduce su progenitora, yéndose el imputado Eric Puentes Sauceda atrás de la menor, por lo que la víctima se subió al vehículo y al tratar de cerrar la puerta, el acusado comenzó a jalonear y a golpear a su menor hija, golpeándola con el puño en su economía corporal, momento en el que le propina un golpe en su pecho izquierdo. De tal manera, en este momento intervino el señor Eric Puentes Guerrero, hermano de la víctima, para que el imputado dejara de golpear a la menor víctima, a quien golpeaba sin ningún motivo alguno. Presenciando estos hechos, la denunciante y progenitora de la menor de nombre Juanita Guerrero Alba, así como la tía de la misma de nombre Almadelia Guerrero Alba, quienes manifestaron los hechos que presenciaron en el correspondiente registro de entrevista, a quienes el imputado Eric Puentes Sauceda les manifestó que únicamente estaba jugando con la víctima, siendo esto falso, ocasionándole así lesiones en su economía corporal a la víctima, mismas que se encuentran descritas en el parte médico de lesiones expedido a favor de la víctima, con número 5386, elaborado por el personal de servicios médicos de Tlaquepaque, Jalisco, siendo las siguientes: equimosis, al parecer producido por agente contundente, localizado en mama izquierda de aproximadamente 3 centímetros de diámetro. Lesiones que por su situación y naturaleza no ponen en peligro la vida y tardan más de 15 días en sanar. Parte médico elaborado el día 24 de enero del año 2017, causando además con dicho maltrato también un daño psicológico, tal como se desprende del dictamen de evaluación psicológica que le fuera realizado a la víctima por parte del perito en psicología Irma Selene Farías Álvarez, adscrito al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Hechos estos que se les otorga la denominación jurídica de maltrato infantil y lesiones dolosas, previstos por los artículos 142N, 206 en relación con el 207, fracción primera, 14, fracción primera, 19, fracción segunda, todos del Código Penal para el Estado de Jalisco, estimando que la participación del señor Eric Puentes Sauceda es como autor material directo conforme a la fracción segunda del artículo 19 del Código Penal. Asimismo, a título de dolo, conforme a la fracción primera del artículo 14 del Código Penal. De la misma manera, el delito debe ser considerado como continuado, pues el hecho que lo constituye implica una serie de acciones de la misma naturaleza procedentes de idéntica intención del sujeto que violan el mismo precepto legal en agravio del mismo ofendido, ello conforme al artículo 15 del Código Penal para el Estado de Jalisco. En cuanto a los medios de prueba que se pretende se admitan para su reproducción en el juicio, y para acreditar los hechos en los que esta Fiscalía pretende sostener su acusación, ello conforme al artículo 335, fracción séptima del Código Nacional de Procedimientos Penales, me permito mencionar a los siguientes testigos,
que son la declaración a cargo de la progenitora de la menor víctima, es la señora Juanita Guerrero Alba, solicitando sea citada por conducto del tribunal para efectos de que se le recabe su testimonio en la audiencia de juicio oral, y quien tiene su domicilio particular ubicado en la finca marcada con el número 1410 de la calle Maquinistas, en la colonia Artesanos, en Tlaquepaque, Jalisco. Ella depondrá sobre circunstancias anteriores y posteriores en relación a los hechos que se investigan como víctima indirecta del hecho, ya que es ella quien se percata de los hechos investigados en agravio de su víctima, de su hija víctima, por presenciar algunos de estos, y los demás la víctima se los platica, siendo esta quien la lleva a recibir atención médica y la traslada a levantar la denuncia correspondiente. Además, acreditará la minoría de edad y entroncamiento con su hija. También la declaración a cargo de la víctima de identidad reservada y de iniciales PEPG, quien solicito también sea citada por conducto del tribunal, esto en el domicilio marcado con el número 114 de la calle Real del Roble, en la colonia Real del Parque, en Tlajomulco de Zúñiga. Ella depondrá sobre circunstancias coetáneas, anteriores y posteriores en relación a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos en que resultó víctima del hecho, y conforme a lo establecido en las directrices sobre justicia en asuntos concernientes a los niños, víctimas y testigos del delito, en sus artículos 8, 9, 21 a 30, 366 y 367 del Código Nacional, solicitarle las medidas especiales que dicte su señoría para efectos de salvaguardar su integridad física y emocional. De la misma manera, la declaración a cargo del testigo circunstancial de los hechos, Eric Puentes Guerrero, quien es hermano de la víctima menor de edad. De la misma manera, quien solicito sea citado por su conducto y quien cuenta con domicilio particular en la finca señalada con el número 1410 de la calle Maquinistas, en la colonia Artesanos, en Tlaquepaque, Jalisco. Esta persona depondrá en cuanto a las circunstancias anteriores y posteriores en relación a los hechos de la investigación. Por su parte, como testigo circunstancial del hecho, pues se percató por sus propios sentidos de que el imputado golpeaba a la menor víctima. También la declaración a cargo de la testigo Almadelia Guerrero Alba, tía materna de la víctima menor de edad, quien solicito de igual manera sea citada por conducto del tribunal, y quien cuenta con domicilio particular ubicado en la finca marcada con el número 607 de la calle Río Amazonas, en la colonia El Vergel, en Tlaquepaque, Jalisco. Ella depondrá sobre circunstancias anteriores y posteriores en relación a los hechos. Por su parte, como testigo circunstancial del hecho, pues se percató de las conductas y hechos que tienen que ver con los hechos que nos ocupan el día de hoy en esta audiencia. De la misma manera, la declaración del elemento de la Policía Investigadora María de Lourdes Prado del Toro, a quien solicito sea citado a través de su superior jerárquico, el comisionado de Seguridad Pública, maestro Raúl Alejandro Velázquez Ruiz, en su carácter de comisionado, ello con domicilio en la Comandancia de Delitos Cometidos en Agravio de Menores, en la Avenida Américas número 599, Colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, Jalisco, y quien depondrá sobre circunstancias posteriores a los hechos en relación a sus actos de investigación llevados a cabo, como son los registros de investigación de constitución física y lesiones de la víctima menor de edad. De la misma manera, la declaración a cargo del policía investigador Pedro Ayala Amezcua, quien solicito sea citado a través de su superior jerárquico, el comisionado de Seguridad Pública Raúl Alejandro Velázquez Ruiz, con domicilio en la Comandancia de Delitos Cometidos en Agravios de Menores, esto en la Avenida Américas número 599, en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, Jalisco, y este policía investigador depondrá sobre circunstancias posteriores a los hechos en relación a los actos de investigación llevados a cabo por su cuenta en relación a los registros, como lo son
registro de individualización o arraigo del imputado, registro de inspección del lugar de los hechos, y registro de croquis simple del lugar de los hechos, así como secuencia fotográfica del mismo. De la misma manera, a efecto de de probar los hechos en materia de la presente acusación, la representación social ofrece las declaraciones de los siguientes peritos, siendo el testimonio a cargo de la doctora médico general Marcela Vargas Langle, adscrita a los servicios médicos municipales de Tlaquepaque, Jalisco, quien solicito sea citada por conducto de su superior jerárquico, el doctor Abner Hernández Franco, director de los servicios médicos municipales del municipio de Tlaquepaque, con domicilio en avenida Marcos Montero Ruiz, número 959, Colonia El Álamo, en Tlaquepaque, Jalisco, ya que la misma declarará en relación al parte médico de lesiones número 5386 de fecha 24 de enero del año 2017, mediante el cual describe las lesiones que presentó la menor víctima al momento de ser revisada por este médico, a quien solicito se le permita exhibir el material didáctico y electrónico necesario para exponer su experticia. De la misma manera, el testimonio a cargo de la licenciada en Psicología Irma Selene Farías Álvarez, perito oficial del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a quien solicito sea citada por conducto de su superior jerárquico, maestro Luis Octavio Cotero Bernal, en su calidad de director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, con domicilio en la calle Batalla de Zacatecas, número 2503, en el fraccionamiento Revolución, en Tlaquepaque, Jalisco, ya que la misma declarará en relación al dictamen con número de oficio 28.994, diagonal 2017, diagonal PS, diagonal 16, fechado el día 3 de octubre del año 2017, mediante el cual emite el dictamen psicológico practicado a la menor de edad y en el cual se determinó el grado de afectación psicológica que presentó a consecuencia de los hechos que nos ocupan. Solicitando se le permita utilizar el material didáctico y electrónico necesario para la exposición de su peritaje. De la misma manera, el testimonio de la licenciada en Psicología Liliana Briceño Pelayo, perito habilitado en materia psicológica, dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos, por lo cual solicito sea citada por conducto de su superior jerárquico, el fiscal en Derechos Humanos, licenciado Dante Jaime Aro Reyes, con domicilio en la avenida Calzada Independencia número 778, Colonia La Perla, en Guadalajara, Jalisco, ya que la misma declarará en relación a su dictamen número IJCF diagonal 40.537, diagonal 2018, diagonal 12 CE, diagonal PS, diagonal 2, de fecha 9 de abril del año 2018, mediante el cual emite el dictamen psicológico practicado a la víctima menor de edad. De la misma manera, solicitando se le permita hacer uso del material didáctico y electrónico necesario para la exposición de su experticia. En cuanto a los documentos, de conformidad por los artículos 380 y 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de probar los hechos en materia de la presente acusación, esta representación social propone el acta de nacimiento de la víctima menor de edad, con número de acta 1170, inscrita en el libro número 6 de la Oficialía del Registro Civil número 3 de Tlaquepaque, Jalisco, con fecha de nacimiento 5 de septiembre del año 2000 y fecha de registro 2 de octubre del año 2000, de donde se desprende que ella es hija del señor imputado y de la señora Juanita Guerrero Alba. Asimismo, la copia certificada del parte médico de lesiones número 5.386, fechado el día 24 de enero del año 2017, emitido por el médico general Marcela Vargas Langle,
adscrita a los servicios médicos municipales, mediante el cual se describe las lesiones que presentó la víctima menor de edad al momento de ser revisada por dicho médico. De la misma manera, el oficio número DI diagonal 16081 diagonal 2017 diagonal IJCF diagonal 2894 diagonal 2017 diagonal PS diagonal 16 de fecha 3 de octubre del año 2017, emitido por la perito en psicología forense Irma Selene Farías Álvarez, perito oficial del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, mediante el cual emite el dictamen psicológico practicado a la víctima menor de edad. De la misma manera, el oficio IJCF, diagonal 40.537, diagonal 2018, diagonal 12CE, diagonal PS, diagonal 02, fechado el día 9 de abril del año 2018, emitido por la licenciada en Psicología Irma Liliana Briceño Pelayo, perito habilitado por el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, mediante el cual emite el dictamen de psicología forense practicado a la víctima menor de edad. En cuanto al monto de reparación del daño, se solicita la cantidad de 39,000 pesos, ello derivado del estimado de recuperación psicológica realizado a la víctima de identidad reservada, dividido generado conforme a las valoraciones psicológicas practicadas en su persona por la psicóloga Irma Selene Farías Álvarez, emitido mediante dictamen correspondiente de fecha 3 de octubre del año 2017, el cual determinó que la víctima presenta un daño psicológico valorado en sesiones que son cuantificables en 13,000 pesos. Así como respecto del dictamen psicológico practicado por diversa perito y licenciada en Psicología Liliana Briceño Pelayo, emitido con fecha 9 de abril del año 2017 con número de oficio IJCF diagonal 4053 diagonal 2018 diagonal 12C diagonal PS diagonal 02, mediante el cual determina el monto de las sesiones que debe recibir la menor, estimando un valor de 26,000 pesos. En cuanto a los medios de prueba para la individualización de la pena, sería la declaración a cargo de la progenitora de la víctima, la señora Juanita Guerrero Alba, de quien ya se precisó su domicilio, la declaración a cargo de la víctima menor de edad, de identidad reservada, la declaración de los testigos circunstanciales, Eric Fuentes Guerrero, la ciudadana Alma Delia Guerrero Alba, la declaración del policía investigador Pedro Ayala Amezcua, la declaración a cargo del policía investigador María de Lourdes Prado del Toro. En cuanto a los testimonios de los expertos, como ya se dijo, el testimonio de la doctora María Vargas Langle, el testimonio de la perito Irma Selene Farías Álvarez y la perito Liliana Briceño Pelayo. Asimismo, los documentos relativos al acta de nacimiento de la víctima menor de edad, de la cual ya se establecieron los datos, la copia certificada del parte médico de lesiones número 5386, relativo a la víctima menor de edad, el oficio número DI diagonal 16081 diagonal 2017 diagonal IJCF diagonal 2894 diagonal 2017 diagonal PS diagonal 16, fechado el 3 de octubre del año 2017, elaborado por la psicóloga Irma Selene Farías Álvarez, relativo al dictamen psicológico practicado a la víctima. De la misma manera, el diverso oficio correspondiente al dictamen psicológico practicado a la menor víctima por la perito en psicología Liliana Briceño Pelayo, el cual ya se mencionó su nomenclatura, su numeración. En cuanto a la pena, se solicita una pena privativa de la libertad por los ilícitos de maltrato infantil y lesiones. La pena es la prevista por los artículos 142N
y 206 en relación al 207, fracción primera, en concordancia con el artículo 14, fracción primera, y el artículo 19, fracción segunda del Código Penal para el Estado de Jalisco. En cuanto a la medida cautelar, se encuentra vigente las fracciones la fracción octava del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La misma fenece el día 17 de agosto del año 2018 y estas fueron fijadas en la audiencia de vinculación el día 17 de febrero del año 2018. De esta manera, por lo antes expuesto, les solicito, señoría, admita los medios de prueba ofertados por esta representación social por ser pertinentes, idóneos y relevantes para el juicio oral y haber sido recabados con respeto a los derechos humanos de las partes, solicitándole dicte auto de apertura a juicio oral conforme al artículo 347 del Código Nacional y en su caso haga llegar al tribunal de enjuiciamiento dicho auto, remitiendo los registros y poniendo a su disposición al acusado. Es cuanto, señoría. Gracias, muy amable. Asesor jurídico. Me sumo a la propuesta del agente del Ministerio Público reproduciendo sus peticiones. Gracias. Abogado defensor de la Procuraduría, abogado de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Niña y Niño Adolescentes del Estado de Jalisco. Ninguna manifestación por el momento, señoría. Muy bien. Abogados defensores. Gracias, señor juez. En resumen, la natural caso de esta defensa es muy sencilla, señor juez. Nuestro representado no cometió lo que se le acusa, ni tampoco se puede demostrar actualmente, ni se podrá demostrar en ningún momento. Las pruebas aportadas por esta defensa son simplemente la declaración del acusado que puede ser ofertada en cualquier momento, así como también un dictamen pericial del niño maltratado a cargo del perito médico oficial Miguel Plasencia Ramírez, el cual fue realizado con motivo del mando y conducción debidamente ejercido por el agente del Ministerio Público, el cual se lo menciona de manera resumida, pero que viene desglosado ampliamente en el escrito de contestación de acusación, señor juez. Sería todo por el momento, quedando pendiente plantear diversas incidencias. Bien claro. ¿Algo más? No, en torno al ofrecimiento de pruebas y al resumen de esta defensa sería todo, simplemente como le comento, quedando pendiente para posteriormente las incidencias. Agente del Ministerio Público, le concedo el uso de la voz a usted para establecer si desea controvertir o no los medios de prueba ofertados por la defensa. Ninguna manifestación al respecto, señoría. Asesor jurídico. Ninguna manifestación, señoría. Abogados defensores. Sí, oportunidad para exclusión de pruebas, señor juez. Adelante, tiene el uso de la voz. Nada más una cuestión. Previamente a la exclusión queremos señalar sobre vicios formales de la misma. Adelante. Gracias, señor juez. Haremos valer tanto vicios formales como diversas incidencias, previo inclusive a comenzar con el debate sobre exclusión de medios de pruebas. En principio, señor juez, le solicitamos la corrección para el agente del Ministerio Público del siguiente vicio formal que nos parece de suma importancia. El agente del Ministerio Público manifestó que acusa por los hechos sobre los cuales se imputó, es decir, aquellos que comenzaron desde que la menor tenía aproximadamente 8 años y aquellos que sucedieron también el día 17 de enero dentro de la carnicería. Lo anterior en virtud de que el día en que tuvimos el desahogo de la audiencia de vinculación al proceso, usted al resolver sobre la misma, claramente resolvió que usted vinculaba únicamente por los hechos que sucedieron aproximadamente a las 5:30 de ese mismo día, fuera de la carnicería, no dentro de la carnicería. En tal circunstancia, usted estableció claramente sobre qué hechos se sujetaba proceso a mi representado, siendo incuestionable el hecho de que la acusación únicamente puede versar sobre los hechos en materia de la vinculación. Primera cuestión sería. Agente del Ministerio Público. Bueno, en relación a la manifestación formulada por la defensa, respetuosamente esta representación social difiere en el punto de vista, toda vez que la acusación se encuentra realizada en el sentido, es una narración de hechos y los cuales nos llevan a establecer
que el golpe el golpe motivo por el hecho de que se le acusa se precisó, se estableció efectivamente, como dice la defensa, en el exterior de la carnicería al momento en que la menor se subía al vehículo. Ahí lo establece en la acusación, señoría. De esta manera, ese golpe que recibió en el exterior de la carnicería es la materia de la acusación, señoría. Es cuanto. Asesor jurídico. Al igual me sumo con la observación, toda vez que quedó perfectamente bien detallada la situación. Abogados defensores. Gracias, señor juez. Simplemente para apoyar a nueva cuenta, el artículo 318 es muy claro de establecer que el auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento. A su vez, el artículo 335 en su último párrafo también establece claramente que la acusación solo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá ser del conocimiento de las partes. ¿Por qué manifiesto esto, señor juez? Porque aun cuando es cierto que ese fue el antecedente, lo cierto es que el hecho de que sea el antecedente no implica que esto tenga que ser materia de la acusación, partiendo de la base de que, así como lo manifestó de ampliamente ahorita, lo manifestó ampliamente con usted en la audiencia inicial en la fase de vinculación a proceso, y a pesar de eso usted determinó que no vinculada por todo, sino que vinculadamente únicamente por los hechos sucedidos posteriormente en la parte de afuera de la carnicería. En tal circunstancia, al existir esta acotación expresa en la legislación, es menester que se corrija su vicio informal y que únicamente se pueda acusar por lo sucedido en la parte de afuera de la carnicería. Gracias. Señor Eric Puente Sauceda, ¿desea usted manifestar algo en relación a lo que aquí se ha dicho? Los hechos de que dijo mi defensa. Bien, en cuanto a este vicio formal que ha presentado la defensa, en concepto de este juzgador, le asiste la razón a la misma, en razón de que como ya se precisó, el artículo 335, penúltimo párrafo, establece que la acusación solo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso. Esto en clara concordancia con lo dispuesto por el artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de tal manera que al conceder como procedente ese vicio formal en que ha incurrido la representación social en su acusación, esta únicamente tendrá que ver específicamente con los hechos por los cuales se vinculó al señor Eric Puente Sauceda y que ha hecho la connotación su defensa en el sentido de que se refieren única y exclusivamente a aquellos acontecidos al exterior del negocio comercial ya aludido. Abogados defensores, ¿tienen ustedes alguna otra manifestación? Gracias, señor juez. Continúe mi compañero, señor juez. Sí, respecto de la solicitud de exclusión de pruebas con fundamento en el artículo 346, fracción primera, inciso B. Se requerirá la exclusión de los medios de prueba del fiscal aquí señalados en su acusación y materializados en la presente audiencia intermedia respecto de la declaración a cargo de la progenitora ofendida, Juanita Guerrero Alba, marcada con el inciso A, la declaración a cargo de del testigo circunstancial de los hechos, Eric Puentes Guerrero, marcado con el inciso C, y de la declaración a cargo de la testigo de los hechos, Almadelia Guerrero de Alba, marcada con el inciso D. Lo anterior es así por la cuestión que se le expondrá a juez de control. En primer término, es sumamente importante señalar que en esta audiencia intermedia el fiscal señaló que estas personas que acabo de mencionar únicamente narrarán cuestiones referentes a hechos anteriores y posteriores. Dado ese caso, las mismas resultan ser impertinentes, porque no refiere en ningún momento que harán mención sobre los hechos coetáneos propios, materia de la acusación y materia del auto de vinculación a proceso del día 17 de febrero del 2018. Es decir, no narrarán y no depondrán sobre cómo posiblemente nuestro defensor, según su teoría del caso, lesionó a la víctima menor de edad. En tal circunstancia, pues bueno, no se colma con los requisitos que debe de tener un medio de prueba, es decir, la utilidad, la pertinencia y la licitud, en específico sobre la pertinencia, ya que los mismos son impertinentes. No nos interesan hechos anteriores o posteriores, nos interesan los hechos propios de cómo supuestamente se dieron a cabo las supuestas lesiones.
En ese tenor, juez de control, por lo tanto solicitamos que las mismas sean excluidas para que no sean desahogadas en la audiencia de juicio en razón de que son impertinentes. Bien. Agente del Ministerio Público. Gracias, señoría. Al respecto, esta representación social difiere respetuosamente de la postura del órgano técnico de la defensa, toda vez que, si bien ellos precisan que a ellos no les interesa conocer ni hechos anteriores ni posteriores en relación a la agresión que fue materia de la víctima menor de edad, sin embargo establecer que lo que estos testigos nos pudieran indicar o informar, o en su caso al tribunal informar, es llevar a cabo cómo aconteció el hecho que nos ocupa, cómo se virtió esta agresión. Ya se estableció que el hecho material de la acusación aconteció afuera de la carnicería. También estos testigos que se proponen, que vienen siendo la progenitora de la víctima, el hermano de la víctima y la tía de la víctima, pueden aportar información necesaria y vital para establecer en qué circunstancias de modo, tiempo y lugar acontecieron. De la misma manera, ellos pueden, como ya se manifestó, establecer estado emocional en que la víctima se encontraba antes y después de estos hechos, lo cual también generó, como ya se estableció con las experticias mencionadas en psicología, le determinaron un daño emocional a la víctima. De esta manera ellos pueden robustecer esta circunstancia en relación a precisar el daño psicológico que le fue ocasionado, y ello es anterior y posterior a los hechos en que se manifestó esta agresión a la víctima, de tal manera que se considera relevante, pertinente la participación de estas personas en el juicio oral. Pues también no olvidemos que parte de lo que se persigue en este procedimiento, en este nuevo sistema de juicio oral, es la reparación del daño hacia la víctima, de tal manera que se considera que son pertinentes el testimonio de estas personas, señorías. ¿Cuánto? Asesor jurídico. Apreciación que ahorita la defensa está tomando con relación al ofrecimiento que hace el agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público hace referencia a hechos anteriores y posteriores, sin embargo dentro de su misma descripción también refiere en forma explícita de que corresponden a los hechos propios del suceso como tal. Toda vez que menciona que se percata de los hechos cometidos en agravios de la hija menor, o sea, propiamente se refiere al instante del hecho. En base a ello, pues los argumentos que están planteando para los efectos de intentar desvirtuar estos elementos de prueba, pues no tienen efecto en razón de que sí se están considerando toda la exposición, si bien de manera un poco omisa se inicia con la descripción anteriores y posteriores, dentro de la misma exposición se hace específico señalamiento de el hecho contundente y objetivo, que es cuando se comete la conducta ilícita. Es cuanto, señoría. Abogado de la Procuraduría de Protección de los Derechos. Gracias, señoría. Esta representación comparte lo expuesto por la representación social aquí presente, tomando en consideración que los medios de prueba que hoy la defensa solicita sean excluidos, los mismos tienen que ver con el pago de la reparación del daño, señoría. Es cuanto. Gracias. Abogados defensores. Gracias. Señoría, aquí usted acaba de resolver la corrección en la acusación que hizo el Ministerio Público para acotar los hechos objeto de la autovinculación. Y al acotarlo, bueno, también se reducen los hechos materia del caudal probatorio que se ofreció. Pero además aquí hay que precisar otra cosa más. El momento para ofrecer sus testigos, sus datos de prueba, en este caso ya sus pruebas, fue al momento de hacer la acusación. Y el Ministerio Público en su acusación es contundente y claro, quien depondrá sobre circunstancias anteriores y posteriores al hecho objeto de la investigación.
O sea, no está diciendo para que se investiguen los hechos, se acredite o se prueben los hechos en materia de investigación. Entonces, aunque diga el concepto investigación y hechos de la investigación y hechos de la autovinculación, dice anteriores y posteriores a estos hechos. Es contundente la expresión y es con mucha claridad. Por lo tanto, estos testimonios deberán de excluirse en los términos del 346, fracción primera, inciso B, por no ser pertinentes, no están vinculados estrictamente a los hechos en materia de la autovinculación, y el momento para ofrecerlos fue precisamente en su acusación, y así lo estableció, aunque mencione hechos de investigación anteriores y posteriores. Es contundente, señoría. Por eso pedimos que se excluyan y que no se admitan los mismos. Bien, gracias. Señor Eric Puentes Sauceda, ¿desea usted manifestar algo en relación a lo que aquí se ha dicho? No. Bien, procedo a resolver. Disculpe, juez, Sí, diga. únicamente para robustecer el comentario del argumento de mi compañero defensor, es importante señalar, se materializó, se perfeccionó el escrito de acusación al momento de que el órgano del fiscal la presentó al órgano jurisdiccional. Por lo tanto, no lo puede perfeccionar en este momento, ya que es muy claro, ¿no? Se limita a hechos anteriores y posteriores, y al usted hacer la depuración de los hechos, dejó, obviamente, se entiende meramente de que no importarán en que se desahoguen en la etapa de juicio oral. Así me seguirá mi compañero. Por último, señor juez, también para robustecer, cabe manifestarse que el agente del Ministerio Público, cuando ofreció, por ejemplo, la declaración de la menor Paulina Esmeralda Puentes Guerreros, ahí sí manifestó quien dependerá sobre circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores. Es decir, ahí sí dijo expresamente sobre lo coetáneo, sobre lo que sucedió en estos hechos, pero en los demás no lo dijo. Y los demás dijo, nada más me interesa a mí ofrecerlos para el tema anterior y posterior. Que si tenían conocimiento o no de algún hecho, eso no tiene nada que ver más que con la manera en que se ofrecieron. O sea, pueden tener conocimiento de muchas cosas, pero no se ofrecieron para eso. Se ofrecieron expresamente para declarar sobre lo que sucedió antes y lo que sucedió después de los hechos en materia de la acusación, lo que evidencia una total impertinencia con la materia de la acusación. Y fue así como fue ofrecido por agente del Ministerio Público. ¿Es cuánto? Bien, gracias. Habiendo escuchado a las partes sobre el tema debatido, procedo a resolver. Pues bien, en concepto de este juzgador, los testimonios de las personas para desahogarse en la audiencia de juicio oral, de nombres Juanita Guerrero Alba, Almadelia Guerrero Alba y Eric Puentes Guerrero, resultan ser pertinentes, aun y cuando el agente del Ministerio Público los haya ofrecido para acreditar circunstancias anteriores y posteriores en relación a las circunstancias de los hechos en materia de esta causa. Lo cierto es que, atendiendo al delito que se trata, maltrato infantil, y que tiene que ver con una, según se dice, una agresión a la menor de edad víctima de los presentes hechos, se debe de establecer el contexto en el que fue inferida esa agresión, es decir, el estado anímico y las consecuencias que produjeron esa agresión en la economía corporal de la víctima. De ahí entonces que sí, pues, en concepto de este juzgador resultan pertinentes estos testimonios, aun y cuando sean circunstancias anteriores y posteriores al evento. Nada que ver con lo de respecto de la reparación del daño para un argumento de que deba de admitirse, sino esa circunstancia anímica en que se suscitan esos hechos y luego las consecuencias materiales objetivas de los mismos. Por lo tanto, deben de pervivir estas pruebas para desahogarse en la etapa de juicio oral. Abogados defensores. Gracias, señor juez. Por otro lado, también, por otro motivo distinto, le pediríamos también la exclusión del siguiente medio de prueba, señor juez, consistente en el testimonio a cargo de la licenciada en psicología Liliana Briceño Pelayo, al que hizo referencia el agente del Ministerio Público. Lo anterior en virtud de que el mismo resulta sobreabundante y a su vez también violatorio del derecho humano al debido proceso en su variante de mando y conducción. Lo anterior en virtud de que dicho dictamen pericial en principio fue ordenado únicamente para la práctica de un dictamen pericial para determinar si existió o no estrés postraumático, ¿sí? Sin embargo,
dicha perito, al momento de emitir su dictamen, se excedió de lo que le fue ordenado y conducido por el agente del Ministerio Público, ya que aun cuando respondió expresamente en su apartado de conclusiones que la menor de iniciales de nombre reservado no cumplía con los criterios de diagnóstico del trastorno de estrés postraumático según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, aun cuando manifestó que no cumplía con lo que se le requirió, ella por su cuenta se excedió a manifestar que sin embargo sí presentaba afectación en el desarrollo de la personalidad a consecuencia de las agresiones y rechazo de parte del padre. En principio, este exceso en el dictamen atenta contra el derecho humano al debido proceso en su variante de mando y conducción establecido en el artículo 21 constitucional, toda vez que la perito en psicología mencionada se excedió de lo que le fue peticionado por el agente del Ministerio Público, tomándose libertades que no le competían. Principio. A su vez, también resulta sobreabundante el dictamen en mención en virtud de que después de que dice que no existe el anterior, que ella sí concluía que sí presentaba afectación en el desarrollo de la personalidad a consecuencia de las agresiones y rechazo de parte del padre, lo que resulta sobreabundante, toda vez que para ese efecto fue que anteriormente se ordenó el dictamen a cargo de la licenciada en psicología Irma Selene Farías Álvarez. Es decir, esta segunda conclusión que pretendió realizar, fuera inclusive de cualquier instrucción dada por el agente del Ministerio Público, fue sobre el mismo tema sobre el cual concluyó ya previamente la perita en psicología Irma Selene Farías Álvarez, resultando por ende evidentemente sobreabundante, lo que inclusive se traduce en perjuicio para mí representado para efectos de reparación del daño, toda vez que la perito Irma Selene Farías Álvarez determinó que la reparación para ella sería de 13,000 pesos, mientras que la perito Liliana Briceño Pelayo determinó que sería 26,000 pesos por el mismo dictamen, por los mismos hechos. Es decir, se está haciendo un doble dictamen sobre el mismo hecho, concretamente, por lo que entonces resultaría ilógico el permitir este segundo también a partir de esa lógica, partiendo aún de la base de que no será posible entonces que si la gente del Ministerio Público ordenara otros 10 sobre el mismo tópico, pretendiera sumar lo cuantificado en cada uno de esos 10, ya que versaron al final de cuentas sobre el mismo tópico. En tal circunstancias, ante la violación del derecho humano de mi representado el debido proceso en su variante de mando y conducción, así como también en virtud de que es una prueba sobreabundante al tratar sobre el mismo tópico, le pediría que se excluyera este medio de prueba consistente en el testimonio a cargo de la licenciada en psicología Liliana Briceño Pelayo, así como su correspondiente documento oficio número IJCF diagonal 40537 diagonal 2018 diagonal 12CE diagonal PS diagonal 02, ofrecido en el inciso D del punto 7.3 de documentos de la acusación. ¿Es cuánto? Agente del Ministerio Público. Gracias, señoría. Respetuoso de la postura que tiene la órgano técnico de la defensa, esta representación social difiere de dicha postura, toda vez que, si bien lo que también se le ordenó a la perito en mención, perito psicóloga, comprende también una valoración psicológica de la víctima para determinar si presenta estrés postraumático, y lo que ella documentó en su dictamen es que presenta un daño emocional después de haber sido valorada la primera vez, como atinadamente lo menciona la defensa, al momento de ser valorada también por ella para ver si presenta un daño, un estrés postraumático, pues efectivamente lo determinó y sí presentó ese daño emocional. Tan es así que lo cuantificó en una cierta cantidad que arrojaba las sesiones por concepto de ayuda psicológica. De tal manera que esta representación social considera que no es ni sobreabundante, toda vez que y que no se vulneran las garantías o los derechos, del señor acusado, toda vez que peor hubiera sido el actuar de esta psicóloga si no hubiera determinado ningún daño en agravio de la víctima. Ello atentaría en contra del interés superior que tiene a favor la menor, y que se encuentra establecido en el artículo 109 del Código Nacional, en el artículo 20, en el artículo 1, en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De tal manera entonces que al encontrar esa afectación emocional, pues lo determinó y lo cuantificó. En razón de ello se considera que no se establece ninguna afectación a ningún detrimento en agravio de la señora acusado, y sí, únicamente su participación fue determinar el grado de afectación emocional que presentó después de haber sido evaluado en una primera ocasión y después de ese cierto tiempo que debe dejarse
transcurrir para ser evaluada nuevamente y determinar si presenta un daño, un estrés postraumático. En razón de ello es que se considera que resultan pertinentes tanto la presencia en el juicio oral de esta perito, así como del dictamen por ella emitida. Es cuanto, señoría. Asesor jurídico. En los mismos términos me sumo a la representación social. La pertinencia de la prueba se encuentra de manera concluyente en razón de que es una prueba de especialidad emitida por especialistas en determinadas áreas, las cuales rebasa las funciones de aquí de la defensa en virtud de que pues los señores atienden a cuestiones en cuanto a aspectos jurídicos, y el elemento pericial pues en su momento para poder ser debatido tendría que ser atacado a través de otro elemento de las mismas características. Como consecuencia a esto, la pertinencia está justificada, y consecuentemente a ello pues tendrían en su momento la posibilidad ellos de debatir sobre si es excedente o no es exceso lo que está planteando una conducta encomendada o un profesionista de psicología de análisis de un menor que sobre todo está cubierto por las protecciones y derechos de los menores. Es cuanto, señoría. Abogado de protección de la Procuraduría de Protección de los Derechos de la Niña y Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco. Gracias, señoría. Únicamente sumándome a los argumentos expuestos por la representación social, señoría. Gracias, abogado defensor. Señor juez, el artículo 346 en relación con lo general de la audiencia intermedia, pues son claros también en establecer que el objeto de esta audiencia es el de depurar el procedimiento, evitar también el desahogo de pruebas innecesarias. Uno de los supuestos concretos, yo no debatí el tema pertinencia en ese momento, el supuesto concreto que debatí primeramente fue el tema de violación, al mando y conducción por un lado, y el otro muy concreto y aún más robusto es el de la sobreabundancia. Son dos pruebas periciales que están concluyendo lo mismo, señor juez, que están concluyendo que existió un daño psicológico y que a partir de este tiene que haber reparación del daño. Dice el primero de la licenciada Irma Selene Farías Álvarez, a quien inclusive usted tuvo oportunidad de escuchar cuando lo interrogamos ante usted, que por todo lo anterior se recomienda que reciba atención de tipo psicológica de parte de algún especialista en el campo, por lo menos durante 6 meses como parte del proceso de reelaboración y readaptación ante los sucesos que le han infringido daño, recomendándose que reciba atención por semana, esto con un costo de 13,000 pesos en general, ¿no? Se desconocen las secuelas que puede presentar en un corto, mediano o largo plazo. Y después dice, en el posterior dictamen, la perita en psicología Liliana Briceño Pelayo, la cual que se excluya, que por todo lo anterior se recomienda que reciba atención de tipo psicológica por parte de algún especialista en psicoterapia, por lo menos durante un año, como parte del proceso de rehabilitación, reelaboración y readaptación ante los sucesos que le han infringido daño, recomendándose que reciba atención por semana. Esto con un costo promedio de la zona, y dice el costo. En ese sentido, ambos dictámenes, aún inclusive cuando fue realizado sin mando y conducción el segundo, ambos dictámenes están versando y concluyendo sobre el mismo tema, en el exceso que tomó esta perito y sobre los mismos hechos. En tal circunstancia, es sobreabundante el que se desahogue esta prueba que al final de cuentas tendría el mismo sentido que tuvo la primera. Es cuanto, señor juez. Gracias. Señor Eric Puente Sauceda, ¿desea usted manifestar algo? No. Una vez que he escuchado las partes sobre la cuestión planteada, se cierra el debate y se procede a resolver. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 346, fracción primera, inciso A, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se excluye el testimonio de la perito en psicología, Liliana Briceño Pelayo, como prueba para desahogarse en la etapa de juicio oral. Lo mismo respecto de su dictamen pericial emitido bajo el oficio número IJCF, diagonal 40.537, diagonal 2018, diagonal 12CE, diagonal PS, diagonal 02, de fecha 9 de abril del 2018. Toda vez que, como bien lo refiere la defensa y es el sustento jurídico de este juzgador para resolver la petición planteada, pues se considera que es sobreabundante, en razón de que existe previamente otro dictamen de la perito Irma Selene Farías Álvarez, quien ha arribado primeramente o previamente a esa conclusión a la que llega Liliana Briceño Pelayo, y aún más, como lo refiere la propia defensa, el objetivo de su dictamen, de su intervención, fue muy específica, fue acotada por el Ministerio Público, establecer la existencia o no de un estrés postraumático, que si bien el representante social refiere que se pidió que analizara el grado de afectación personal de la menor de edad víctima,
era en aras de establecer la existencia de ese estrés postraumático. A lo que se ha dicho aquí en esta audiencia, llegó a la conclusión o determinó que no existía tal factor psicológico en su persona, pero sí abundó en otros aspectos que ya habían sido materia del estudio de Irma Selene Farías Álvarez. De ahí en tanto que se considera esa abundancia, que incluso viene a causar incertidumbre jurídica al acusado, el señor Eric Puente Sauceda, toda vez que también abarca el aspecto de la posible reparación del daño por el costo de las sesiones psicológicas que tendría que recibir la menor de edad. Y sin especificarse el por qué difiere en cuanto a ese costo, toda vez que es diverso al de Irma Selene Farías Álvarez, y habría que precisarse que si bien el pago de la reparación del daño es un derecho de la víctima, también lo es que existe el derecho del imputado, en un momento dado, si fuera condenado, a reparar, pero justamente el daño de lo causado. De ahí entonces que habrá de excluirse el testimonio de la perito Liliana Briceño Pelayo, y como consecuencia de lo anterior, pues el dictamen emitido y antes referido. Se hace saber a las partes que esta resolución a la que ha emitido este juzgador, pues admite el recurso de apelación de conformidad con lo previsto por el artículo 467, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Abogados defensores. Gracias, señor juez. Continuando, por otro lado, a manera de incidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 327, fracción 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en este momento necesitamos el sobreseimiento de la presente causa, en virtud de que, agotada la investigación, este memorial interpretado de manera pro persona, atendido el derecho humano debido por mi representado, agotada la investigación, no se cuenta con elementos suficientes para fundar una acusación. Esto se manifiesta de esa manera, aun cuando el memorial en comento diga que es el Ministerio Público quien tiene que estimarlo, en virtud de una interpretación pro persona favorable para mi representado, así como teniendo el principio de igualdad entre las partes. Lo anterior en virtud de lo siguiente. Señor juez, la Fiscalía pretende sostener su acusación con los mismos elementos probatorios con los cuales pretendió sostener su petición de vinculación a proceso, a pesar de que se vinculó a mi representado de panzazo, realmente, únicamente con la entrevista de la menor, de su hermano mayor de edad y del parte médico de lesiones. Esos fueron los elementos que en su momento se tomó en consideración para emitir el auto de vinculación al proceso. Pero partamos de la base de que en aquella etapa nos encontrábamos ante un estándar probatorio mínimo que requiere únicamente dos cosas: que se estableciera el hecho que la ley califica como delito y la probabilidad de que mi representado lo cometió. Es un estándar realmente bastante bajo, porque hasta un 1% es una probabilidad de algo. En ese sentido, bastó, como dije irónicamente de panzazo, para en aquel momento poder vincular a proceso a mi representado. Usted en aquel tiempo, inclusive para aquella etapa, manifestó que no eran siquiera razonables para acreditar la probabilidad de que mi representante hubiese cometido el delito del cual se le acusa, el dicho de la madre, Juanita Guerrero Alba, de su tía, me parece que es Almadelia Guerrero Alba. Usted dijo que ni siquiera se pudo sostener dónde se encontraban físicamente al momento en que hicieron los hechos, que uno estaba arriba en el baño y que otro estaba afuera, entonces ni siquiera tenía relación lo que están diciendo, y que ni siquiera tenían credibilidad para acreditar la pura probabilidad, señor juez. También dijo que tampoco valía el dictamen de la psicóloga forense, porque al final de cuentas no existían los exámenes que manifestaba practicó en la carpeta de investigación y siguen sin existir a la fecha. También así que la gente del Ministerio Público no los aportó ni los ofreció como medio de prueba. Por el tema también de la cadena de custodia, inclusive sobre si la cadena de custodia sobre los exámenes supuestamente practicados, que terminó la investigación complementaria de 2 meses que usted fijó para tal efecto, y la Fiscalía no aportó dicho registro de investigación de la carpeta de investigación, que inclusive tenía también la posibilidad de reaperturar la investigación, y no lo hizo. O sea, al final de cuentas, ¿en qué supuesto nos encontramos, señor juez? En el supuesto de que seguimos teniendo las mismas deficiencias que usted tomó en consideración para no valorar siquiera, para acreditar la probabilidad en la etapa de vinculación al proceso, con los datos de prueba, hoy en día medios de prueba ofrecidos de la madre,
de la tía y de la psicóloga forense. Es decir, a usted ni siquiera le dieron credibilidad para acreditar siquiera la probabilidad, señor juez, ni siquiera por eso fue razonable su dicho. En ese sentido, a la fecha, nos encontramos únicamente todavía pretendiendo sustentar una acusación, tan solo con el dicho de la menor, de su hermano mayor, ¿verdad? Y del parte médico de lesiones. A pesar... motivo por el cual, señor juez, es evidente que el agente del Ministerio Público cuenta con los mismos elementos probatorios que tenía la vinculación al proceso y que únicamente le bastaron para que vincularan a mi representado a proceso de panzazo, pero que en esta etapa dejan evidenciado que agotada la investigación, el agente del Ministerio Público no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación. En tal circunstancia, entonces, señor juez, es que le pediremos que decrete el sobreseimiento de la presente causa, partiendo de la base de que no tendría ningún sentido llegar a estimular el aparato de justicia de este Estado, cuando está más que claro que el agente del Ministerio Público no cuenta con elementos suficientes para fundar una acusación. Es cuanto, señor juez. Abogado, agente del Ministerio Público. Gracias, señoría. Esta representación social se sostiene en la acusación formulada en contra del señor Eric Puentes Sauceda, toda vez que, como de la misma se desprende, se considera que se cuentan con los elementos suficientes para robustecerla. Ya será en su momento oportuno los órganos de prueba quienes aporten su versión de los hechos y que funden una convicción o no en el tribunal que determine si el señor acusado es responsable de los hechos que se controvierten. En relación a las múltiples manifestaciones realizadas por el abogado defensor, pues se insiste, jamás se recibió una solicitud de parte de ellos acerca de los test que fueron elaborados por la perito psicóloga y diversas manifestaciones que considero ociosos abordar en este momento, insistiendo en que esta representación social se sostiene en su acusación porque considera que serán los órganos de prueba quienes ante el tribunal de enjuiciamiento en su momento oportuno deberán de generar o no la convicción de que el acusado hizo o no hizo las cosas, los hechos por los cuales se le acusan. Es cuanto, señoría. Asesor jurídico. Sumándome a las observaciones del representante social, se reiteran en su momento los elementos que en su momento se vayan a desarrollar, se vayan a atender y se vayan a verificar sobre los alcances. Consecuentemente, considero correcta la conducta del MP en cuanto a continuar y sostenerse con relación a la acusación, reiterando a su vez también con relación a los test a los que hace señalamiento la defensa. Cabe precisar, su señoría, que ese tipo de documentos corresponden a documentos muy delicados en los cuales se pone en entredicho, se pone al descubierto, se expone a la menor. Consecuentemente, nunca hubo una solicitud expresa de ellos acercarse, y más aún de un profesional en el área de psicología que salvaguardara bien la integridad y manejo de los documentos, toda vez que la defensa, la conducta inconsistente que ha realizado, no menos es el anterior elemento de prueba cuando se atendieron unas imágenes, se cansó y se volvió a cansar aquí el defensor de establecer e imputarle conducta, imputarle funciones y de ilícitos a la menor, sin atender de que pues es una menor y sin atender de que es la víctima, y hizo esas aseveraciones. ¿Qué es lo que pasaría si estos test están a su disposición? Él, sin tener un análisis objetivo y un resguardo adecuado de los mismos, el estado de descuido que dejaríamos a la menor sobre su misma integridad y sobre su situación emocional en cuanto a lo descrito y en cuanto a lo integrado en esos exámenes. Es cuanto, señoría. Abogado de la Procuraduría de Protección. Gracias, señoría. Le solicito que tenga presentada la acusación de la representación social presente, y respecto a lo manifestado por el órgano de la defensa, que efectivamente se tomaron como base las pruebas, el dicho de la menor y el dicho de su hermano y por supuesto el parte médico de lesiones,
esta representación considera que esos elementos son vastos y suficientes para que no proceda la petición que hoy en día le están realizando, que se decrete el sobreseimiento dentro de esta audiencia. ¿Es cuánto, señoría? Abogado defensor. Mira, señor juez, en principio, y también lo digo con todo respeto, respecto a los argumentos de la Fiscalía y de la Asociación de Víctimas, nosotros no tenemos por qué pedirles que se cumpla la ley. La ley es muy clara. El artículo 217 lo dice, se tiene que dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación en la carpeta de investigación. Eso ya estaba muy claro en la audiencia de vinculación y sigue estando muy claro a la fecha. Nosotros no tenemos por qué pedirles que nos exhibieran dichos exámenes, tienen que obrar en la carpeta. A su vez, respecto a la manifestación del asesor jurídico de que quién sabe qué cosas podríamos hacer, realmente es perversa esa forma de razonar, de querer ocultar pruebas con el pretexto de que se pudiera hacer mal uso de las mismas. Es decir, casi nos está diciendo, aquí en esta cajita tengo las pruebas de tu culpabilidad, pero no la abro ni la puedes ver. Digo, realmente eso es análogo al proceso de Franz Kafka, en el sentido de que se sostiene una acusación sin siquiera mostrarle al imputado con qué pruebas es que se le pretende acusar. Simplemente es un dictamen unilateral, sin ningún sustento alguno para la perspectiva de esta defensa. Y eso es como también queda para la perspectiva de usted, señor juez, porque como usted lo escuchó en su momento de parte de la perito, solamente ella sabía la existencia de esos exámenes, nadie más los había visto más que ella. Y como también se estableció en su momento, el Código de Ética del Psicólogo no está por encima ni del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni mucho menos de la Constitución, señor juez. En ese sentido, creo que es más que evidente que el hecho de que nosotros no hayamos pedido no es un pretexto para que esta Fiscalía deje de cumplir con su obligación de incorporar dichos registros a la investigación. Y tal intentó, aún a sabiendas de lo anterior, que le pidió expresamente al Instituto de Ciencias Forenses que le remitiera dicha información, pero no hizo las diligencias que tendrá que haber realizado para concretar esto dentro del plazo de investigación complementaria. En tal circunstancia seguimos en las mismas. Máxime que aún cuando hubiesen llegado estarán viciadas, como usted ya resolvió en la etapa de vinculación del proceso, de falta de credibilidad por la ausencia de cadena de custodia en torno a los controles de dichos exámenes, por un lado. Y por otro lado, también entonces reitero el punto que estamos manifestando, señor juez, es más que evidente que la gente del Ministerio Público no cuenta con elementos suficientes para fundar su acusación. Que si después el Tribunal de Enjuiciamiento pudiera valorar distinto, discúlpeme, pero así no funciona esta cuestión, señor juez. Usted tiene la facultad, usted es un filtro, señor juez, sobre qué es lo que puede llegar o qué es lo que no puede llegar ante un órgano jurisdiccional para resolver sobre la responsabilidad plena o no de alguien. Y aquí, ante una evidente insuficiencia probatoria, no es siquiera necesario llegar a tal supuesto. Es factible, usted tiene la facultad desde este momento de decretar el sobreseimiento ante la evidente, porque es más que evidente, ausencia de elementos probatorios del agente del Ministerio Público para sostener una acusación, que como ya dijimos, bastaron para vincular de panzazo, pero no se puede pretender tener el mismo rigor de la vinculación, el mismo rigor laxo, y que hay una etapa como la que será llegar a un juicio y que hay una etapa como la que es estar en este momento, que requiere un rigor mucho mayor, y que entonces podemos concluir a partir de lo visto aquí, que durante toda la investigación complementaria, el agente del Ministerio Público no adicionó ni un solo elemento más a su carpeta de investigación, que los cuales hizo valer en su momento para que se vinculara a proceso a mi representado, salvo uno, que fue el dictamen pericial que usted acaba de excluir hace un momento. En tal circunstancia, entonces, es más que evidente, insisto, la insuficiencia probatoria por parte del agente del Ministerio Público, y por tal circunstancia reiteramos la petición de sobreseimiento para dar certeza jurídica a nuestro representado. Es cuanto. Gracias. Señor Eric Puentes Sauceda, ¿desea usted manifestar algo? No sé. Bien, habiendo escuchado a las partes sobre el tema debatido, se concluye el mismo y se procede a resolver. De conformidad con lo previsto por el artículo 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se rechaza la solicitud de sobreseimiento planteada por la defensa del señor Eric Puentes Sauceda. Esta, de acuerdo a lo previsto por el artículo 327, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales. Toda vez que, como bien lo argumentó la defensa en su exposición, al dicho de la menor de edad, quien ha sido identificada para los efectos del desahogo de esta audiencia bajo los iniciales PEPG, la representación social tiene otras pruebas, otros elementos de prueba que podrían bien o no ser materia de análisis por parte del órgano, por el Tribunal de Enjuiciamiento, para la justificación del tipo penal y desde luego de la plena responsabilidad. De ahí entonces que se rechaza dicha solicitud de sobreseimiento. Abogados defensores.
Por último, señor juez, a manera de incidencia, esta defensa le pediría simplemente que se tome en cuenta o que se resuelva en lo relativo a la petición de la Fiscalía en torno a que la audiencia sea privada y que la menor reciba un interrogatorio especial. Le pediremos simplemente, señor juez, a manera de incidencia y para respetar primigeniamente el derecho humano de representar el debido proceso, que se establezca que dicha audiencia será privada y que el interrogatorio sea especial siempre y cuando al momento del desahogo de la audiencia la menor continúe siendo menor de edad, y que en dado caso de que ya sea mayor de edad, esta cuestión cambiará, en virtud de que el Código Nacional de Procedimientos Penales es clarísimo al establecer que de este supuesto gozarán quienes sean menores de edad. Entonces, simplemente le pediría nada más que se establezca que si la menor sigue siendo menor de edad al momento del desahogo de dicha audiencia, que sea de esa manera, y que si ya es mayor de edad, pues bueno, que ya no se tenga que tomar en consideración este supuesto. ¿Es cuánto? Bien. Agente del Ministerio Público. Gracias, señoría. De parte de esta representación social únicamente pues insistir en que se salvaguarde la integridad psicológica de la víctima, toda vez que, bueno, no quisiera individualizar, sin embargo ha habido ciertos señalamientos agresivos en contra de la víctima menor de edad, de tal manera que yo considero que se ha visto afectada por el actuar del órgano técnico de la defensa en agravio de su persona. De esa manera únicamente solicitarle que se modere pues el trato hacia la víctima con la finalidad de sustanciar, de desahogar su testimonio, de ayudar a una impartición de justicia, la cual también es derecho del señor acusado, solicitándole únicamente que se modere el órgano técnico de la defensa en relación a los señalamientos, a los cuestionamientos. Claro que es su derecho realizarle cuestionamientos, claro que es su prerrogativa, la cual no estoy argumentando lo contrario, pero sí solicitarle que se modere esta situación, y me manifiesta también el asesor que al parecer está por cumplir su mayoría de edad, únicamente establecer esta situación en cuanto a la víctima, pues cuando prevalezca su minoría de edad, ya siendo mayor de edad, pues ya se tomará únicamente en cuenta, así lo solicito, la moderación por parte del órgano técnico de la defensa, en el sentido que acabo de manifestar. Es cuanto, señoría. Bien, asesor jurídico. Únicamente secundar el señalamiento del agente del Ministerio Público. Bien, gracias. Abogado, la protección de los derechos del niño y niña y adolescentes del Estado de Jalisco. Gracias, señoría. Respecto a lo argumentado por la defensa, esta representación considera que estamos hablando de un acto futuro, y mientras tanto eso no suceda, pues yo creo que nos vamos a limitar esta representación pues a continuar brindando la representación, y las audiencias seguirán siendo privadas, señoría. Bien, abogado. Gracias, señor juez. Así como lo acaba de decir el representante, es lo que dijimos realmente, que mientras ella sea menor, señor juez, que se respete este derecho que, claro que lo prevé muy expresamente el código, y sin insistir también con la concordancia de gente del Ministerio Público. Si ya es mayor de edad, pues bueno, ya no se encuentra en su puesto, y tan solo que se acote en el momento en que usted emita su auto de apertura a juicio, a que si ya es mayor de edad, pues bueno, que ya no son necesarias estas medidas para que se pueda garantizar el derecho humano muy representado al debido proceso, partiendo de la base inclusive de que es el 5 de septiembre cuando ya cumple la mayoría de edad, y muy probablemente quizá no se me ese puesto. Y respecto a gente del Ministerio Público, por supuesto, cuente con que existirá también una apropiada conducción de parte de esta defensa, y más aún si partimos de la base de que ya va a ser un testimonio, en caso de que fuera así, aún más flexible, sin tener que batallar con lo que involucra estar en diferentes espacios, que realmente complica tanto las cosas, no de manera dolosa, sino que las complica realmente tanto para la Fiscalía, asesores jurídicos, como particularmente para esta defensa. Y bueno, como dicen, entonces también estar de acuerdo en que sea de esta manera, y que en su momento cuando cumple la mayoría de edad, si es que es ese momento cuando se el juicio, bueno, pues que no sea reservada ni tenga testimonio especial, y si es de lo contrario, pues que sí sea reservada y sí sea testimonio especial. ¿Es cuánto? Bien, señor Eric Puente Sauceda, ¿desea usted manifestar algo en relación a lo que aquí se dijo? No. Bien, miren,
creo que le asiste la razón a la defensa en ese sentido, que se dé el tratamiento de testigo especial si guarda aún todavía la calidad específica de menor de edad, caso contrario, no. Y esa ha sido la tónica que se ha seguido con la intervención que ha tenido la Procuraduría de Protección de los Derechos de la Niña, Niño y Adolescentes del Estado de Jalisco. En algunas otras audiencias que he tenido con aquellas personas que en un momento dado durante el procedimiento han sido menores y luego pasan a ser mayores, esa ha sido la intervención. Allí mismo ellos también han acotado su intervención y continuado el proceso con los más. De ahí considero que es correcto el que este juzgador precise al momento de emitir el auto de apertura a juicio oral, pues que con la connotación que condición específica de testimonio especial sea siempre y cuando tenga o conserve una menoría de edad. Abogados defensores. En cuanto a incidencias, sería todo por parte de esta defensa y sin miembros demás pendientes de la propuesta de acuerdos reparatorios por parte de Fiscalía y demás. Agente Ministerio Público. Sí, señoría, habíamos comentado someramente el órgano técnico de la defensa y esta representación social en relación a tener algunos acuerdos probatorios. Ello sería el acta de nacimiento relativa a el parentesco de la víctima con el acusado y la minoría de edad al momento de los hechos. El domicilio de la carnicería, pues lo consideramos pues también. Sí, establecer como acuerdo probatorio el domicilio de la carnicería, nada más. Señorías, ¿cuánto? Abogados defensores. Y estaría de acuerdo esta defensa en dichos acuerdos probatorios para efectos de no dilatar el desahogo de la correcta audiencia. Bien, entonces tenemos los siguientes. Uno, parentesco entre el señor Egui Puente Saucedo y la menor de edad víctima en los presentes hechos, que ha sido identificada a través de las iniciales PEPG. La minoría de edad de esta persona, de la víctima, al momento de la comisión del hecho. Y el tercer acuerdo probatorio es el domicilio de la carnicería, lo que conlleva entonces también la existencia física y material del inmueble. ¿Es correcto? Sí. Bien. ¿Algo más que quiera agregar? Por el momento no, señoría. En su momento, posteriormente, hacer la manifestación en cuanto al vencimiento de las medidas cautelares, ya sería materia diversa, pero que sí quisiera abordar, salvo si no hay inconveniente, para no generar otra audiencia diversa, toda vez que ya están próximas a fenecer. Es cuanto. Bien. Abogados defensores. Esta defensa no está de acuerdo en desahogar dicha audiencia en este momento. Bien, en relación a la audiencia intermedia, ¿algo más que referir? Nada, señoría. Abogados. Tan solo pedirle copia del audio y video de la presente audiencia, señor. Pues muchas gracias. Como ya previamente lo saben ustedes, pues hay una demanda de amparo que ha interpuesto el señor Eric Puente Sauceda. Esa demanda de amparo fue debidamente notificada a este juzgador, en el que el juez de distrito pues me pide los informes correspondientes. Y uno de los efectos de esa demanda de amparo es el que este juzgador no pueda emitir el auto de apertura a juicio oral hasta que se resuelva el juicio de garantías promovido por el señor Eric Puente Sauceda. Esto ante el juez primero distrito de amparo en materia penal en el estado de Jalisco, bajo el índice principal 312/2018-F. De ahí entonces que pues me veo impedido a cumplir con lo que dispone el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a que emita el auto de apertura a juicio oral. Este será materia de análisis una vez que el juzgador de distrito pues establezca los alcances de esa solicitud de demanda de amparo del señor Eric Puente Saucedo.
De ahí entonces le pregunto al agente del Ministerio Público si tiene alguna otra solicitud y enseguida procedo a resolver la suya, abogado. Únicamente solicitarle copia de audio y video de la presente audiencia conforme al numeral 50 del Código Nacional, agradecer la presencia de las personas que asistieron y de su señoría, que pase buenas tardes. Muy amable. Asesor. Al igual, su señoría, solicitar copia de audio y video para integrar el expediente. Gracias. Abogado de protección de los derechos niños y niñas adolescentes del Estado. En los mismos términos, señoría, por favor. Gracias. Abogados defensores, ¿desean ustedes hacer alguna otra petición? Bien, entonces proceda a resolver. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se autoriza a las partes la expedición del duplicado del audio y video de la presente audiencia, el cual queda a su inmediata disposición en la Oficina de Atención al Público de este primer distrito judicial para su reproducción en los términos que lo consideren necesario. Y no habiendo ninguna otra petición más que atender, siendo las 13 horas con 41 minutos del día jueves 12 de julio de 2018, se da por concluida la presente audiencia, no sin antes agradecerles a ustedes por su presencia. Gracias y buenas tardes a todos. Invito a los asistentes a ponerse de pie para que el juez tercero de control y juicio oral, licenciado Horacio Vega Pámane, se retire.